Chelo decía, che, Santi, ¿qué opinás sobre las víctimas de Zoe? No voy a meterme demasiado en detalle de esto. Pasó siempre en la historia. Si quieren podemos googlear. Miren esto. Porque esto pasa siempre, 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 siempre. Lo mismo, es delirante. A mí me vuelve loco cómo no podemos salir de siempre lo mismo. O sea, es una cosa de loco. Googleen al amigo Carlo Ponzi, que lo voy a hacer ahora. Carlo Ponzi, lo tengo acá. Vamos a agrandar mi carita acá un poco en el costado. El amigo Carlo Ponzi, que nació en 1882 en Italia y se murió en Brasil en 1949, un famoso delincuente de origen italiano especializado en estafas. Y acá vamos a leer un poquito. Carlo Ponzi prometía a sus clientes un 50% de beneficio dentro de un plazo de 45 días o 100% dentro de 90 días, con el simple hecho de comprar cupones postales descontinuados de otros países y redimirlos a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje, probablemente inspirado por William Miller, un contador de Brooklyn que en 1899 utilizó el mismo sistema para estafar en $1.000.000. $1.000.000 en 1800 era una fortuna de plata descontrolada. Este es Carlo Ponzi. Acá está la cara del amigo Carlo Ponzi. Acá está Carlo Ponzi. Gracias a Carlo Ponzi, el estafador, nace el concepto de esquema de Ponzi, que es acá. ¿Cómo funciona un esquema de Ponzi? Esto lo puede entender cualquier persona. Mi hijo, que tiene 4 años, creo que podría entenderlo. Si uno pone 100 pesos y hace mucha publicidad, y a ese que pone 100 le prometió 50%, como acabamos de leer, Carlo Ponzi saca de su propio bolsillo y le da 150. Cuando la persona gana 50 dice, este Carlo Ponzi es un capo, vamos Carlo Ponzi. Y le da los 150 con otros 150 porque dice, no me voy a perder esta oportunidad de ganar 50% así mágicamente, mágicamente, mágicamente. Entonces le da otro, pumba. Cuando el amigo de ese mengano que ganó 50, que los ganó en la vida real, ganó 50 de verdad, porque Carlo Ponzi le dio de su bolsillo, taca, tomá 50. Sale a buscar a otro y los dos amigos vienen. Y ahí empieza la desgracia total. Entonces, uno había puesto 50, pero después vienen dos amigos y esos dos ponen 200 cada uno. Se le puede pagar al anterior con los dos nuevos. Después vienen 4 que le pagan a los 2. Después vienen 8 que le pagan a los 4. Después vienen 16 que le pagan a los 8. Después vienen 32 que le pagan a los 16. Después vienen 64 que le pagan a los 32. Después vienen 128 que le pagan a los 64. Y así eternamente hasta que el esquema revienta en 1000 pedazos. Porque no hay ninguna inversión, no hay nada que están poniendo la guita en nada, sino que es todo un curro donde si no entra más gente, el esquema se cae en pedazos. Lamentablemente, Argentina quizás es un panorama muy bueno para este tipo de estafas, porque la gente tiene un nivel de educación financiera paupérrimo. Si hubiese un poquito de educación financiera y la gente supiese que la renta del mejor inversor de la historia de la humanidad, y esto no sé cómo decirlo más claro, fue 28% anual, 28%, y la mejor empresa de la historia de la humanidad, que es Amazon, desde que empezó a cotizar en bolsa hasta la actualidad, le ganó 35% anual, 28 y 35, el mejor inversor de la historia y la mejor empresa de la historia, 28-35, cuando un papanata random te ofrece 30% anual sin ninguna cosa que vos digas, pues por ejemplo, podría ganarse 50% anual un año con inversiones chiquitas. Por ejemplo, se puede ganar 50% anual comprando un departamento, refaccionándolo y revendiéndolo en un mercado de precios al alza y un buen mercado inmobiliario. Eso es posible, es posible. Pero se puede hacer una vez, después se puede hacer 2 veces, después 5, después 10 veces y después ya no te da más la escala. ¿Está bien? Cuando vos cada vez tenés más plata, vas a atender a los retornos del mercado. Eso es lo que le pasa a los grandes inversores hoy que tienen billones de dólares para invertir. Lo que pueden aspirar es a la renta del mercado en general, porque ya son muy grandes. Cuando sos chiquito podrías llegar a sacarle más del 28 o 35 que acabo de decir, pero solo porque sos chiquitito, porque tenés poca plata para invertir. ¿Está bien? Pero cuando no te ofrecen 25, 28, 30, 100, te ofrecen 100% en 3 meses, o todos los bolas tristes que están con las criptomonedas o las cosas que no tienen, y pretenden ganar 100% en 2 semanas y creen que tienen la bola de cristal, es porque tristemente no han leído nunca ningún libro, de nada, probablemente, pero de inversiones seguro que no. Entonces, claramente las víctimas son víctimas,
Pero el problema acá es la educación financiera. Porque si estuviesen en un país con educación financiera, pasarían igual los esquemas de Ponzi, pues son imposibles de llevar a cero, pero serían mucho más chiquitos. Esto de Zoe, en un pueblo cordobés habían estafado una cantidad de gente controlada. O sea, y encima el argumento era insólito, o sea, todo era insólito. Era tipo, el tipo en una camioneta yendo a ver la mina de oro que tenían cripto arriba de la mina. Una cosa increíble, o sea, una cosa increíble. Es muy lamentable que pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque después se confunde. Pues, por ejemplo, el fundador de Zoe, tenía el motus o lo denominaban empresario cuando iba a la televisión. Entonces la gente común, que tampoco entiende nada de finanzas y de lo que acabamos de decir de inversiones, termina después asociando empresario con este tipo de gente. O lo mismo pasa con los empresarios que en realidad son políticos. Los empresarios que están entongados con el poder. Claramente ahí también vuelve a pasar que se asocia la palabra empresario con algo totalmente negativo. Esto para mí es el principal problema que generan estas cosas. Obviamente para los estafados es un problemón tremendo y es muy lamentable que haya sucedido. Pero para el futuro del país es aún peor, porque estos personajes le generan un daño terrible a la figura del empresario, que es la que levanta un país. Nico Monte, siempre presente, pregunta: Santi, ¿cómo llegaron al 40551? ¿Por qué no tomaron el modelo que propone Gary Keller? ¿Qué otras ideas o opciones, previo a establecer este 40551, les surgieron para un plan sistemático que terminaron descartando? Gran pregunta, y como ahora hoy ya dije, es impresionante cómo estamos metiendo preguntas de otro nivel. Ya pasamos al siguiente nivel. Impresionante. Nosotros lo que hicimos cuando empezamos a... Esto surgió porque yo esto cuando estaba solo no lo había inventado cuando yo estaba solo. Cuando empezamos a hacer el onboarding de inmobiliarios, para hacerlo leí yo todos los libros inmobiliarios que había disponibles. Y cada uno de esos libros, que son los que están ahí, que hemos mencionado más de una vez, pero por ejemplo Work by Referral de Brian Buffini, The Millionaire Restoration de Gary Keller, como mencionaste vos, Nico, Everybody Wins de Dave Liniger, que es el fundador de RE/MAX, No One Succeeds Alone de Robert Refkin, Shark Tales de Barbara Corcoran, que es famosa, Big Money Energy, el otro de Ryan Serhant. Bueno, todos esos libros. Y cada uno tiene su librito. Y hay un montón más. Tipo, mencioné Networking Estratégico. Es uno que está basado en lo que nosotros a veces decimos del 5-50-100. Eso sí lo tomamos literal de ese libro, Networking Estratégico. Es otro tema. Es cómo armar la base de contactos. Lo que terminamos llegando nosotros es a qué cosa... Pues, por ejemplo, lo de Gary Keller o de otros estadounidenses, lo consideramos demasiado... ¿cómo se dice? Forzado para la lógica social de un país latinoamericano como Argentina. Muchos yanquis recomiendan hacer acciones súper agresivas de tipo llegar a la oficina y estar de 9 a 11 de la mañana, tipo pum, pum, vender, comprar, vender, comprar. No la veo que ese modelo tenga éxito en Argentina, y habiendo analizado a los exitosos de Buenos Aires, llegué a la conclusión de que ninguno hacía eso. Sin embargo, todos hacían un plan sistemático de contacto sin siquiera saber qué carajo estaban haciendo. Esa es la magia total. Entonces yo veía al número 1 de tal lugar y veía que estaba súper haciendo un plan sistemático de contacto, a pesar de que no tenía un sistema de gestión, a pesar de que no tenía un Excel, de que no anotaba en un cuaderno lo que iba haciendo paso a paso. Otro sí, que era más estructurado, anotaba todo en un Excel. Otro que era más estructurado y tecnológico tenía HubSpot e iba pum, HubSpot. Pero era todo más social, menos económico, como recomendaban todos los libros estos estadounidenses, que eran más al hueso. Entonces lo que tratamos de hacer es, por un lado, conjugar lo más social de los países latinoamericanos, y por el otro, hacer algo que se pueda hacer, valga la redundancia, y es... Yo personalmente hacía mucho más que 40 contactos por semana. 40 me parece poco. Pero sin embargo, en general se considera que es mucho. Porque dicen, 40 contactos por semana, pero si el día tiene solamente 5 días, 40 dividido 5, 8 por día. 8 por día, capo, los haces en una hora. Vos me estás jodiendo, estás trabajando de esto. No es que estás boludeando. Esto es un trabajo.
Tenés que hacer 40 contactos por semana mínimo. 8 por día. 8. No existe. No existe. Bueno. Dado eso, tratando de buscar lo posible para no delirar y pensar de que todos están mal de la cabeza, como Santi Magnin, dado eso, hicimos este 40551, que para el que no sabe lo que es, si vos sos un comercial de cualquier rubro, debieras dedicar tiempo en tu agenda bloqueado a hacer 40 contactos por semana con tu base de relaciones, que esos 40 contactos por semana pueden ser whatsappearlo, llamarlo, mandarle un mail o el contacto que vos quieras. 5 café con la gente en la vida real, juntarte con 5, una persona por semana, me estás jodiendo. Yo, por eso digo que estoy mal del cerebro, pero por ejemplo, hacía cosas que un montón de gente me decía, pero Santi, vos sos un grasa, es imposible lo que estás haciendo. Por ejemplo, iba a un Starbucks, me sentaba y recibía a 8 personas una por hora sin parar, una tras otra. Y cuando se iba uno, venía otro. Y si alguno decía, pero Santi, sos impresentable, quedé con vos a las 4 y estás a las 4 tomando un café con otra persona. Y bueno, pero estoy mal de la cabeza, teneme piedad. O sea, y se explicaba la situación. Y eran 8 contactos, en vez de 5 en un día, no en una semana, en un día. En un día. Y después mostrar las propiedades, bla, todo eso, lo podés tercerizar. Lo podés tercerizar. Lo que no podés tercerizar es el contacto sistemático sobre la base de relaciones. Entonces, volviendo a eso, 40 contactos por semana, 5 café con la gente presenciales, 5 agregados de valor personalizados. Que estos 5 agregados de valor personalizados pueden estar con el café con la gente, mechados, por ejemplo. Y esto hay que pensarlo para hacerlo ya sistemático. Entonces voy a decir, bueno, esta semana del 23 de febrero del 2022 me voy a juntar con 5 personas. Y la semana que viene voy a agregarles valor de forma personalizada a los mismos 5 con los que me junté la semana anterior. Y va siempre así, tiqui, 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 tiqui. Y después, con el 40 contactos semanal, lo vas a agarrar de vuelta en algún momento. Entonces esa persona, vos vas a tener un gran posicionamiento en la mente de esa persona, zarpado. Y el último uno es un ítem de valor masivo a todos. Masivo es a todo lo que conozcas. Idealmente a los 155 de la base de relaciones y a más gente. Por ejemplo, un mail, un posteo útil en redes sociales o lo que fuese. ¿Está bien? Y así que no, fue por posibilidad de hacerlo y como dicen los yankees, como dicen los que hacen negocios, tropicalización del modelo de negocios estadounidense.